Hola, ¿cómo estás? Este video es una especie de unificación solamente para poder revisar el tema de notación científica. Este tema es relativamente importante para entender unas cuantas cosas de química. No todas las operaciones químicas que vas a realizar tienen que ver con esto, pero sí es importante que lo entiendas para poder llegar a lo del tema de la constante de Avogadro, que te voy a poner en otro video, del número de Avogadro, como le llaman en algunos lugares. Entonces, ¿de qué se trata todo esto de la notación científica? Pues trata básicamente de lo siguiente. En general, a partir de lo que te estuve colocando en el tema que tenía que ver con lo del sistema internacional, te dije que las unidades del sistema internacional podían tener múltiplos hacia abajo o hacia arriba. Por ejemplo, en el caso de los metros, un múltiplo hacia arriba podría ser un decámetro, un hectómetro, un kilómetro, y en múltiplos hacia abajo serían el decímetro, el centímetro, el milímetro, y bueno, obviamente hay muchísimas más magnitudes de eso. Pero en el caso del área de ciencias, conforme fueron avanzando los estudios, la gente se dio cuenta que empezaba a tener magnitudes demasiado grandes, demasiado difíciles de decir. ¿A qué me refiero con esto? A lo siguiente. Si yo tengo un número pensando en ese, no sé, en metros o en alguna longitud o en alguna este, cantidad de sustancia o de tiempo, yo podría tener números pequeños en los que tal vez pudiera escribir, no sé, 28 o 0.3. Este tipo de números son fáciles de escribir y no ocupan mucho espacio, no son difíciles de pronunciar. Pero cuando tú te encuentras números como el que estoy escribiendo ahorita y lo estoy escribiendo solamente aleatoriamente, este número se empieza a volver complicado a la hora pues de tratar de pronunciarlo. Y lo mismo va a suceder con los números decimales en los que tú puedes tener, y voy a tomar más o menos también un número aleatorio que tenga que ver con diferentes decimales. Esto no, a lo mejor no cuesta tanto trabajo, pero si yo me topo con uno que tiene diferente o un número mayor de ceros, y voy a tomar exactamente los mismos dígitos que puse en el anterior, se empieza a volver cada vez más complicado pronunciar o poder decir estos números. Hay números muchísimo más grandes que estos, pensando en tamaños o distancias astronómicas, cosas del espacio, por ejemplo, pues a lo mejor empiezas a hablar acerca de millones y millones o miles y miles de millones de kilómetros. Y no importa el número que estés escribiendo, en el caso de la forma de pronunciarlo, esta forma de pronunciarlo va a crear una serie de complicaciones. En matemáticas, obviamente a esto se le empiezan a poner diferentes comas para poder separar los miles y los millones. Este tiene aquí su punto y es un decimal, este tiene aquí su punto y es un decimal. Acuérdate que en los decimales siempre se tiene que poner un cero, después el punto y luego todo el resto de los números. No vayas a hacer lo que hace mucha gente de solamente colocar el punto. Siempre coloca el cero antes de ese punto. En el último número que escribí aquí, pues colocándole sus respectivas comas, nos damos cuenta que este número, junto con el tercero y este último, son números grandes. Empezó a complicarse todo y entonces se llegó a establecer algo, como dije, que se llama notación científica. ¿Por qué científica? Porque los números que obtenían los científicos con instrumentos cada vez más precisos, cada vez más exactos, empezaron pues a tener conflictos a la hora de pronunciarlos. No tanto por las cuestiones de que ellos no supieran, de que estos científicos no supieran esas unidades múltiplos hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿cuál fue la convención? La convención fue, por ejemplo, que se iba a establecer, y esto te lo voy a acercar un poquito, un sistema que fuera base 10, múltiplos de 10, que se iba a elevar a un exponente y que tuviera un solo dígito.
podría haber aquí varios decimales y esto no importa. Ahorita voy a retomar esta fórmula general de notación científica. ¿En qué consiste esto o cómo es que se da todo eso? Bueno, para la notación científica, este primer elemento va a ser un número que va a ir desde 1, perdón, no puede ser 0, va a ir desde 1 hacia 9. El 0 queda completamente cancelado. Después vas a colocar un punto. Y por último, puedes tener todos los decimales que quieras. Puedes tener un solo decimal, puedes tener 4 decimales, puedes tener 6, no importa. Pero, ahora sí, para los decimales sí vas a poder colocar un 0 y obviamente los siguientes decimales pueden llegar hasta el 9. Recuerda, en la primera posición siempre va a ser un número de 1 al 9 y después del punto tú sí puedes tener dígitos del 0 al 9. Después vas a encontrarte el elemento que aquí conocemos como por 10. Este elemento por 10 significa que este punto se va a recorrer, pero ahorita hago un ejercicio más para que lo veas, pero este número, este por 10 se va a elevar a una potencia. Esa potencia puede ser una potencia positiva o puede ser una potencia negativa. Y lo voy a dejar acá arriba, ahorita regresamos a él, poniendo por ejemplo este ejemplo en el que teníamos un 28 y un 0.3. No tiene caso escribirlos en notación científica porque este número bajo este patrón se va a volver muy complicado. ¿Cómo se haría? Pues mira, tomando el 28, yo sé que el primer dígito tiene que ser un número del 1 al 9. Voy a tener el 2, un solo dígito, luego el 8, que va a quedar como un decimal, se va a multiplicar por 10, que es este por 10. Pero cuando yo multiplico algo por 10, este punto se va a recorrer a la derecha. Entonces yo tengo que decir que es por 10 a la primera potencia o por 10 a la 1 para que esto me dé 28. Si tú te das cuenta, 28 es más fácil de decir que 2 por 10 a la 2.8 por 10 a la 1. Lo mismo va a pasar con el 0.3. Tendría que colocar el número entero que es 3, luego un decimal 0, voy a colocar su por 10 y su exponente. ¿Hacia dónde tengo que recorrer este punto? Hacia la izquierda. Como va a ir hacia la izquierda a partir de aquí, yo tengo que colocar un número negativo porque es como una división. Se va a dividir entre 10. ¿Y cuántos lugares se va a recorrer? 1. Obviamente es más fácil decir 0.3 que decir 3 por 10 a la menos 1. Se pueden escribir en notación científica, pero no es práctico. Los puse con rojo porque estos dos casos, en específico, como son números relativamente pequeños, no tiene caso escribirlos en notación científica. Pero ¿qué va a pasar en el caso de los otros números? De los números grandes. Este número, si te das cuenta, corresponde con 102.543.487. Este número, para escribirlo en notación científica, voy a tomar su primer dígito, que es 1, y lo voy a colocar aquí, porque dentro de la regla sí está ese 1. Voy a poner un punto y luego voy a copiar todos los números decimales, van a ser como decimales todos los números que resten. Yo lo puedo dejar así o puedo poner 4 decimales. No tengo que escribir todos, no tiene caso, lo voy a recortar. Y entonces una vez recortado voy a colocar el elemento por 10. ¿Y cuántos lugares se tiene que recorrer este punto a la derecha? Como va a la derecha voy a ponerle un símbolo positivo. Y aquí estaría originalmente. Para que esté el número original en su longitud original de 102 millones, tendría que recorrer el punto de este lugar. ¿Cuántos lugares hacia la derecha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para que estuviera el punto después del 487. 8 lugares. Entonces aquí mi exponente va a ser por 10 a la 8.
este número gigante de 102.543.487 es más fácil de mencionar como 1.02 por 10 a la 8. Aquí le puse 4 decimales, no importa. ¿Qué va a pasar con este otro? Voy a tomar el número entero más cercano al punto, que en este caso va a ser 2. Voy a colocar el punto y puedo colocar solamente 2 decimales. Pero ¿qué pasa aquí? Este 8 redondea al siguiente número en el caso de estos decimales y yo lo colocaría como 35. Entonces yo tengo 2.35 por 10. Este punto, ¿a dónde se va a recorrer? A la izquierda. Voy a colocar un símbolo negativo. ¿Cuántos lugares si estuviera aquí entre el 2 y el 3? 1, 2 lugares. Este número decimal va a quedar como 2.35 por 10 a la menos 2. Y puedo ir haciendo lo mismo acá. Voy a poner acá, por ejemplo, 2. Otra vez voy a redondear a 35 por 10 a la menos. ¿Cuántos lugares va a recorrerse el punto de aquí? Hacia la izquierda. Se va a recorrer 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 10 a la menos 6. ¿Qué es más fácil decir? 0.000002 o decir 2.35 por 10 a la menos 6. Pues es más fácil decir cualquiera de todos estos números. ¿Hasta ahí vas bien? Creo que sí. ¿Qué va a pasar con este otro número? Es muchísimo más grande. Aquí tengo los primeros 6 dígitos, los segundos 6 dígitos. 3.454.328.247.102 es este número. ¿Cómo lo voy a recortar? Tomando el primer entero que tengo aquí, que es 3.45 por 10. Cuando yo tenga este punto aquí después del 3, ¿cuántos lugares se va a recorrer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 por 10 a la 12. Este número, si tú te fijas, es más fácil de decir 3.45 por 10 a la 12 que decir 3.454.328.247.102. Entonces, en este sentido, la notación científica te ayuda a sintetizar este tipo de información. Ahora, nada más como para reconocer algunas cuestiones. Aquí tengo un exponente 8. Acá tengo un exponente 12. ¿Qué número es más grande? Cuando son símbolos positivos es más grande el que tiene el exponente mayor. Es mayor el 12 que el 8. Pero cuando son números negativos, ¿cuál número es más grande? Este que está acá. El número negativo, que sea más pequeño, es un número más grande. Esto lo tienes que tener claro. La notación científica es una forma de poder resumir las diferentes cosas que vas a encontrar en algunos temas de diferentes áreas de las ciencias. Recuerda siempre que vas a tener siempre en el primer espacio antes de un punto un número siempre entero del 1 al 9. En el espacio después del punto pueden ser los decimales desde el 0 al 9. Luego vas a tener el elemento por 10 y vas a tener el exponente que puede ser positivo cuando es un número entero o negativo cuando es un número con decimales. Bueno, un número que originalmente era un número demasiado pequeño, menor a 1. Entonces, que no se te olvide eso, por favor, porque lo vamos a revisar con los temas de que siguen para número de Avogadro o constante de Avogadro y mol.